Tengo entendido que la semana pasada ya presentaron su propuesta de investigación, su propuesta de tema, y la profesora me escribió comentando que ya había corregido o leído gran parte de los trabajos. Y en base a los comentarios que me dio la profesora, hoy día vamos a ver un ejemplo de propuesta de investigación para eh, indicarles en qué partes pueden mejorar y en qué partes la mayoría está fallando. Sobre todo me comentó que en la revisión de literatura la mayoría está un poquito desordenado y en la hipótesis no saben muy bien qué poner en la hipótesis. Entonces, por eso hoy día vamos a ver un ejemplo de propuesta de investigación y en base a eso esperamos que puedan mejorar su siguiente entrega. ¿Qué más? Este ejemplo lo vamos a leer acá rápidamente y vamos a comentarlo. Y luego de eso, que no va a durar más de 30 a 35 minutos, me quedo conectado por si alguien tiene preguntas o consultas o quiere conversar un rato sobre sus temas de investigación. ¿Sí? Entonces, veamos. Acá tengo una propuesta de investigación cuyo título es Transformación digital y formalización empresarial, un análisis empírico en América Latina 2005-2024. Este título nos hace notar que el tema tiene las cuatro dimensiones que nosotros habíamos comentado en las clases anteriores. La primera dimensión era la dimensión temática. Acá vemos que hay transformación digital y formalización, que es el tema general, que está delimitado en un espacio temporal, que es el 2005 al 2024, que está delimitado eh, espacialmente, solamente está en el ámbito de América Latina. Y si bien es cierto, ahí no lo dice explícitamente, las unidades de análisis, es decir, la dimensión poblacional, la unidad de análisis, van a ser países. Entonces va a ser un análisis para ver cómo los países solamente de América Latina, eh, cómo en esos países de América Latina ha afectado la transformación digital en la formalización empresarial en el periodo 2005-2024. La pregunta de investigación siempre es el tema, pero puesto en forma de pregunta. En este caso dice, ¿cómo ha impactado el uso de herramientas digitales en la formalización de pequeñas empresas en América Latina entre 2005 y 2024, considerando su efecto en el acceso al crédito, la productividad y la inscripción en el sistema tributario? En esta pregunta de investigación aparece el tema general, que es transformación digital o herramientas digitales y formalización de empresas, pero además acá aparece si al final estas palabras de acceso al crédito, la productividad y la inscripción en el sistema tributario. ¿Por qué? Resulta que cuando uno estudia dos variables y quiere ver el efecto de una sobre otra, ese efecto no es un efecto inmediato, directo, sino que va a estar mediado por otras cosas, por otras variables. Por ejemplo, no es que la empresa en un día se formaliza, pero en un día se transforma digitalmente y de inmediato ya se formaliza. No, no. En realidad hay un espacio de tiempo en el cual suceden diferentes cosas. Otro ejemplo, supongamos que estamos hablando de violencia, o perdón, educación y salarios. Quiero ver cómo la educación afecta a los salarios. No es que la educación, eh, yo estudio un año más y de frente mis salarios aumentan, sino que hay unos canales de transmisión, ¿no? La educación incrementa mi capital humano, incrementa mis posibilidades de empleos o mis posibles empleos potenciales,
entonces eso recién después incrementa mi salario. Entonces, hay canales de transmisión. Otro ejemplo, si yo quiero ver los efectos de la violencia sobre los ingresos, no es que una persona sufre violencia hoy y sus ingresos de inmediato se ven modificados, sino que hay un proceso, unos canales de transmisión en el medio, ¿no? La violencia sucede, eso puede dañar la salud de la persona, ese daño de la salud de la persona puede ser físico, puede ser psicológico, ese daño va a impedir que la persona pueda trabajar y eso reduce sus ingresos. También puede suceder que la violencia genera costos adicionales en salud, porque la persona tiene que acudir a una clínica, a un hospital, y esos costos, que son monetarios, pero también son de tiempo, porque pierdes tiempo, esos costos adicionales no permite que la persona se desenvuelva bien en en su toma de decisiones, va a tener que gastar, va a tener que dejar de gastar en educación, va a tener que dejar de gastar en alimentación y eso finalmente puede tener efectos en el capital humano y eso reduce sus ingresos. Entonces no es que el efecto de una variable sobre otra es directo, sino que en el medio hay canales de transmisión. Y esos canales de transmisión son los que estoy tratando de poner acá en la pregunta de investigación. Entonces yo pienso en mi tema, que es transformación digital y formalización empresarial, pero creo que los canales de transmisión son acceso al crédito, productividad e inscripción en el sistema tributario. Por eso agrego esa parte en la pregunta de investigación. ¿Es necesario agregar esos canales de transmisión en la pregunta de investigación? No, pero es quizás se ve mejor, pero los canales de transmisión sí tienen que aparecer luego en su hipótesis. ¿Ya? Esos canales de transmisión sí o sí van a tener que aparecer luego en la hipótesis. Kevin, cuéntame. Hola, profesor, disculpe, ¿canales de transmisión podrían ser indicadores? Bien, los canales de transmisión se pueden medir con indicadores o con variables indicadores, ¿no? Sí, eso depende mucho de tu tema de investigación. Ah, ya, Eh, ya. en temas de macroeconomía es mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia cómo la política monetaria impacta en el crecimiento, es mucho más fácil, ¿no? Inclusive vamos a ver acá, vamos a aprovechar el reporte de inflación de, del BCR. El reporte de inflación en su carátula tiene, bueno, una de sus primeras hojas tiene un gráfico que muestra los canales de transmisión de la política monetaria. Vamos a descargar esto acá. Esto es un diagrama de cómo la política monetaria impacta en la inflación, ¿no? Hay diferentes canales. Esos canales son variables o indicadores que median el efecto de la política sobre la inflación, la política monetaria sobre la inflación. La política monetaria, que es básicamente mover la tasa de interés de referencia. También hay otros instrumentos, pero el más conocido y el más usado es la tasa de interés de referencia. Mover la tasa de interés de referencia modifica el tipo de cambio, modifica la tasa de interés bancaria o del sistema financiero, eh, determina la liquidez y crédito y tiene también un efecto sobre expectativas de inflación. El tipo de cambio, la tasa de interés, la liquidez y crédito tienen efectos sobre sobre la actividad económica que se mide con la brecha del PBI o la brecha del producto. Y la actividad económica, que es esa brecha de producto, finalmente afecta a la inflación. Pero también el tipo de cambio afecta por otro canal a la inflación. El sector externo, que en ese caso sería un conjunto de indicadores exógenos, afecta directamente al tipo de cambio y el tipo de cambio afecta a la actividad económica y la actividad económica afecta a la inflación. Pero también el sector externo tiene un efecto directo de la actividad económica. Las finanzas públicas, que es básicamente lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, o
o los efectos de lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene efectos directos en la actividad económica y eso impacta en la inflación. La inflación interactúa en doble causalidad, o en bicausalidad con las expectativas de inflación, pero también es posible que existan choques tanto financieros, choques de demanda y choques de oferta que puedan afectar toda esta dinámica. Entonces, cuando yo hablo de canales de transmisión, me refiero exactamente a qué cosa está en el medio entre dos variables, porque no es de frente el efecto, ¿no? No es que de frente el Banco Central cambie la tasa de interés y de inmediato la inflación cambie, sino que tienen que suceder varias cosas en el medio para que se materialice un efecto. A eso me refiero en canales de transmisión, que va a ser importante, sobre todo en el momento de explicar o describir la hipótesis, porque la hipótesis tiene que tener esa explicación, ¿no? Sino cómo convences a tu lector de lo que tú de, de lo que tú vas a querer luego explicar. Acá voy a hacer un grafiquito con otro tema. Ya vamos a ver, supongamos, acá tengo violencia, violencia doméstica, y el otro lado, o mejor así, al revés, ¿no? Quiero ver cómo el empleo, cómo que si las mujeres están empleadas, si las mujeres tienen empleo, la teoría dice que eso reduce la violencia doméstica, ¿no? La teoría nos dice que cuando las mujeres tienen empleo, eso tiene efectos en la violencia doméstica. Pero no es que la mujer encuentra empleo hoy día y ya está, los niveles de violencia en su hogar se reducen, no, sino que existen canales que van a mediar ese efecto, ¿no? Se me ocurre. La mujer encuentra empleo, entonces la mujer va a estar menos tiempo en el hogar, ¿no? Ya no va a estar mucho tiempo en el hogar, sino 8 horas va a estar en su trabajo. Y entonces menos tiempo en el hogar reduce la interacción con la pareja, menos interacción con la pareja, y eso disminuye la probabilidad o la posibilidad de que exista violencia doméstica. Otro canal, que exista, que la mujer tenga empleo, va a ocasionar que la mujer pueda tener ingresos eh, propios, ingresos económicos propios. Entonces, eso va a ocasionar que el poder de negociación de la mujer mejore, ¿no? Ahora, al tener propios ingresos dentro del hogar, su poder de negociación de toma de decisiones mejora. Y el poder de negociación hace que sea menos probable que exista violencia doméstica. Yo puedo encontrar más canales, esos son solamente dos canales que yo estoy, dos, no, dos canales que yo estoy encontrando de la teoría, pero pueden existir muchos más canales. Entonces, esa dinámica entre variables es la que queremos que ustedes tengan en claro para que puedan plasmarlo luego en su hipótesis. Y como les comenté, también lo pueden poner dentro de la pregunta de investigación. Acá en la pregunta de investigación puse en este apartado, después de la coma, los canales de transmisión por los cuales yo creo que la transformación digital va a mejorar la formalización empresarial. Sigamos. Luego, ¿cómo es una introducción? Una introducción normalmente tiene la motivación del tema, tiene la justificación de por qué su investigación va a ser interesante o relevante o distinta al resto de las personas. También trae una parte donde van a explicar la literatura que van a utilizar
y también trae una pequeña explicación de qué es lo que ustedes van a hacer. A ver, leamos. Dice, la digitalización ha transformado la forma en que operan las empresas en América Latina, facilitando el acceso a servicios financieros, simplificando procesos administrativos y promoviendo la inclusión en el sistema tributario. Sin embargo, a pesar del avance tecnológico, la informalidad empresarial sigue siendo un problema persistente, especialmente en micro y pequeñas empresas. Diversos estudios han analizado los factores que incentivan la formalización, destacando la importancia de la reducción de costos administrativos y el acceso a financiamiento. Sin embargo, hay poca evidencia empírica sobre el papel específico de las herramientas digitales, como la facturación electrónica, los pagos digitales y las plataformas de comercio electrónico, en las transacciones de las empresas informales a la formalidad, en la transición de las empresas informales a la formalidad. Este estudio busca llenar ese vacío mediante un análisis empírico basado en datos de impuestos empresariales y registros administrativos en América Latina. Se evaluará si la digitalización ha aumentado la probabilidad de formalización, identificando los factores clave que explican la adopción de herramientas digitales en las pequeñas empresas. Si bien es cierto, esta introducción está bien, puede mejorarse, ¿no? Vamos a analizar un poco. Dice, esta parte de acá me está hablando de la importancia de la digitalización y, y su efecto en la formalización, ¿no? Por acá yo podría quizás motivar mejor, ¿no? Podría decir que, no sé, el 80% de empresas en América Latina son informales y eso trae problemas en la recaudación tributaria, trae problemas luego en, en Productividad. en el seguimiento de la, de la productividad del país, en el recojo de información para luego hacer políticas públicas, ¿no? Podría mejorar esa parte mencionando algún dato importante sobre la informalidad y sobre la transformación digital. Luego de eso, dice, a pesar de que esto es una herramienta, que el avance tecnológico, la transformación tecnológica es una herramienta muy buena, parece que no ha tenido impactos significativos. Eso también es importante. Luego, acá aparece una parte donde me habla de lo que ya se ha estudiado, ¿no? Me dice, diversos estudios han analizado los factores que incentivan la formalización. Entonces, estoy comentando que yo no soy el primero en hacer esos estudios, hay muchos. Y esta oración en realidad debería expandirse quizás a un párrafo. Acá debería poner qué estudios, ¿no? Entonces acá falta completar mencionando quizás los estudios más importantes que he encontrado, ¿no? Ahí podría poner, tal autor ha encontrado que en el mundo el efecto es del tanto por ciento. Eh, Tal autor ha encontrado que el efecto es nulo. Tal autor ha encontrado que el efecto es más grande en empresas chiquitas, no tanto en empresas medianas. Entonces se me ocurre. Entonces, esta parte de hablar sobre lo que ya se ha estudiado debería ser mucho más extensa. Y luego tienen que identificar el vacío de la literatura. Entonces, estos estudios que ya se han hecho todavía no han logrado estudiar herramientas como estas acá, ¿no? Y como son esas herramientas que no se han estudiado, yo voy a llenarlo con este estudio que se va a basar solamente en empresas que están en América Latina. Entonces, primero motivo el tema, explico por qué el tema es importante, por qué es relevante estudiar ese tema. Luego hablo de lo que ya se ha estudiado, luego identifico qué no se ha estudiado todavía y luego explico que yo voy a llenar ese vacío que no se ha estudiado en esta investigación y menciono que lo voy a hacer para qué países, para qué periodos, para empresas chiquitas, grandes, para todas. Y si ahí pueden mencionar que lo van a hacer con tal método, se me ocurre, lo voy a hacer con el método de diferencias en diferencias. Pues también lo explico ahí. Lo voy a hacer
con la base de datos del Banco Mundial. También lo menciono ahí. Yo sé que por el momento todavía no tienen el método claro y no tienen todavía quizás una base de datos ya elegida, pero si ya la tienen, sería ideal que la pongan en esa parte. Entonces, esa más o menos tiene que ser la estructura de la introducción. Motivar, decir por qué es importante el tema, explicar y resumir rápidamente qué ya se ha estudiado, mencionar qué vacío han encontrado en lo que ya se ha estudiado, mencionar que ustedes van a llenar ese vacío y finalmente explicar cómo van a llenar ese vacío, con qué método, con qué base de datos, utilizando solamente a los países de qué región, a todos los países, con qué vas que solamente empresas chiquitas o todas. Esa más o menos tiene que tener la estructura de introducción. La introducción que está acá está demasiado resumida, como les comenté, se puede ampliar muchísimo, pero una introducción nunca es más de una cara. Una introducción más de una cara ya es un poquito raro. Las introducciones más grandes que he visto son una cara y media, pero ya en casos muy extremos. Lo ideal es que sean menos de una cara. Entonces traten de poner todo eso en menos de una cara. Sigamos. Luego, en la revisión de literatura, no solamente tienen que poner una lista de estudios que ustedes han encontrado, sino tienen que sistematizar esa lista haciendo discutir a esas investigaciones sobre sus resultados. No solamente es poner una lista y decir, he encontrado este paper, y cada uno de estos dice esto. No, sino decir, he encontrado este paper y dice esto, que contradice lo que hizo otra persona, y esto se complementa con lo que dice la otra persona. Y considerando este conjunto de investigaciones, yo concluyo de que lo correcto es esto o las diferencias entre estudios suceden porque se han estudiado datos distintos, o suceden porque los métodos no son del todo, eh, no son del todo iguales, o son distintos porque se han utilizado países distintos, países totalmente diferentes. Entonces, hay que discutir y hacer interactuar los estudios y no solamente poner una lista y un resumen de las investigaciones. Kevin, cuéntame. Ah, profesor, disculpe, ¿y dónde iban los antecedentes? No, no era en introducción porque he visto algunas, sobre todo tesis de pregrado, que ponen introducción de 3 páginas todavía. Sí, no, eso está mal. Una introducción debe ser muy, muy, muy corta. Y ahí también Eh, van los antecedentes. o sea, deben ir antecedentes. O sea, antecedentes se refiere a todo lo que se sabe del tema, ¿no? Entonces, los antecedentes entran en esta parte de lo que ya se ha estudiado, de lo que ya se sabe sobre este tema, ¿no? Lo que he puesto acá en rojo. Si bien es cierto, acá está incompleto, ahí se podría extender con antecedentes esa parte que está en rojo. Ah, ya, ya. Antecedentes se Ya, entiende como que todo lo que ya se conoce sobre un tema, ¿no? ah, ya. Ya, gracias, profesor. Muchas gracias. Ok, sigamos con la revisión de literatura. Entonces, normalmente una revisión de literatura tiene que ser extensa porque hay que eh, tratar de explicar todo lo que se conoce o todo lo que se ha estudiado sobre su tema. Y lo que normalmente se hace es tratar de estructurarlo dependiendo de lo que ustedes encuentren. Por ejemplo, yo he encontrado algunas tesis donde la estructura es estudios, voy a poner acá abajo. Empiezo, por ejemplo, con un marco teórico. Supongamos que estoy estudiando el tema eh, empleo y violencia, ¿no? Empleo y violencia doméstica. Empleo y violencia doméstica. Ese es el tema que estoy estudiando. Empleo y violencia doméstica. Entonces, ¿cómo hago el marco teórico?
he encontrado mucha información sobre ese tema. ¿Cómo lo estructuro? Una forma sería la siguiente. Primero, hago una sección sobre empleo en las mujeres. Luego hago otra sección sobre violencia doméstica, eh, violencia contra las mujeres. Hago otra sección que sea empleo y violencia. Otra sección sobre qué se conoce sobre la relación violencia, empleo y violencia en el mundo. O de frente solamente así, sobre violencia. Y dentro de esa sección hago uno que sea en el mundo, otro en América Latina y otro en Perú. Entonces, en esta primera sección del marco teórico, hablo sobre todos los determinantes del empleo de las mujeres. Se me ocurre, explico que en el caso de las mujeres, en promedio, históricamente, ya no tanto hoy en día, pero sí históricamente tenía menores promedios de años de educación, tenía la carga de cuidado que socialmente está atribuida a las mujeres, ¿no? Carga de cuidado. El cuidado de niños y ancianos y enfermos normalmente en esta sociedad se le ha cargado a las mujeres, entonces eso reducía la posibilidad de trabajar a tiempo completo. Luego explico datos sobre la inserción de la mujer en el trabajo, ¿no? Inserción de la mujer en el trabajo. Explico todo lo que se sepa sobre el empleo de las mujeres en general. Luego, en la sección de violencia doméstica, escribo todo lo que se sepa sobre violencia doméstica contra las mujeres, ¿no? Existen tres tipos de violencia o cuatro tipos de violencia: la violencia física, la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia sexual. eh, Describo los determinantes de la violencia, qué hace, qué variables hacen más probable que una mujer esté expuesta a violencia. Entonces, ahí estoy estudiando por separado empleo y por separado violencia. Luego, recién en ese tercer ítem, explico las teorías que relacionan empleo y violencia. Por ejemplo, hay una teoría de Anna Eiser que habla con que el empleo aumenta el poder de negociación, ¿no? Entonces, ahí cito a Anna Eiser y discuto y explico esa teoría que existe sobre empleo. Pero también hay otra teoría que dice que cuando las mujeres tienen empleo, eh, cuando las mujeres tienen empleo, eso molesta a la pareja porque deja de tener influencia sobre la mujer y eso aumenta la violencia, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Hay una teoría de Anna Eiser que dice, vamos a poner teoría uno. La teoría uno de Anna Eiser dice que mayor tasa de empleo reduce la violencia. ¿Por qué? Porque hay mayor empoderamiento, ¿no? Acá el canal que explica ella es empoderamiento o poder de negociación. Hay otra teoría, la teoría 2, que dice que mayor tasa de empleo aumenta la violencia. ¿Por qué? Porque en este caso hay una resistencia de la pareja a que la mujer trabaje porque eso hace que pierda influencia la pareja sobre la mujer. Hay otra teoría que se llama la teoría de exposición a la violencia,
que dice que mayor tasa de empleo reduce la violencia, en este caso porque la mujer pasa menos tiempo en el hogar. Y así hay muchas teorías que van a encontrar sobre ese tema. Entonces, en esta sección empleo y violencia voy a discutir todas las teorías. Y como se dan cuenta, es posible que yo encuentre teorías que digan lo contrario. La teoría uno y la teoría 3 coinciden que mayor empleo reduce la violencia, pero por diferentes canales, ¿no? La teoría uno habla del canal de poder de negociación y la teoría 3 habla sobre el canal de menos exposición porque pasa menos tiempo en el hogar. Pero esas dos teorías, uno y 3 son opuestas a la teoría 2 porque la teoría 2 dice que mayor empleo aumenta la violencia. Entonces, tengo que presentar todas las teorías y luego comentar, discutir cuál de ellas creo que es la correcta para lo que yo estoy estudiando. ¿Cuál de ellas está equivocada para un entorno, para el entorno que yo estoy estudiando? O las tres tienen sentido, o las tres se complementan. Eso tengo que discutirlo en esta sección. Por ejemplo, yo podría decir que que esta teoría es válida para ciertos países donde la mujer está empoderada, entonces no hay mucha resistencia de la pareja. En países muy machistas, muy pero muy machistas, esta teoría 2 es más plausible porque la resistencia puede ser más fuerte. Entonces tengo que discutir todo eso. Y finalmente mencionar, después de haber discutido, leído estas teorías, yo voy a aplicar para mi estudio esta teoría tal o voy a juntar varias teorías. Y finalmente cuando termino eso, me voy a la evidencia. ¿Qué dicen otras investigaciones, pero separado por acá el mundo, América Latina y el Perú? ¿Por qué los separo así? Porque en el mundo voy a encontrar eh, países muy distintos y por tanto seguro voy a encontrar conclusiones simétricas, conclusiones que inclusive no pueden calzar con la realidad peruana, pero de todos modos es necesario saber que existen. Luego voy a restringirme solamente a estudios de América Latina, porque seguro son países más parecidos al Perú. Entonces, es de esperar que lo que se ha encontrado en países de América Latina sea muy parecido a lo que yo voy a encontrar en el Perú. Y finalmente reviso lo que ya se ha hecho en el Perú y no solamente las resumo, sino que las pongo a discutir, las critico quizás si es posible, digo en qué posiblemente han fallado. Yo puedo decir, he encontrado un estudio para Perú, pero ese estudio no es tan creíble porque no aborda tal problema econométrico. Se me ocurre, este estudio no aborda el sesgo de selección. Este estudio creo que tiene multicolectividad, no es un estudio, no es un estudio causal, solamente es correlacional. Este estudio no utiliza una base de datos con validez externa, solamente con validez interna. Entonces, tengo que mencionar todo eso, no solamente hacer un resumen, sino analizar todo eso para solamente quedarme con lo que me sirve finalmente. Ese marco teórico, dependiendo del tema, puede ser extenso, puede ser corto, mucho va a depender de cuán estudiado sea ese tema. En los temas de macroeconomía, normalmente el marco teórico es bien chiquito. Si ustedes ven tesis o investigaciones empíricas en macroeconomía, se van a dar cuenta que los marcos teóricos son bien chiquitos en macro. En micro, sí los marcos teóricos son más extensos. Entonces, depende mucho del tema. ¿Sí? Si bien es cierto, el marco teórico no lo tiene que tener completo
en ese semestre. El marco teórico recién lo van a tener completo y bien pulido en tesis uno. Por ahora, lo que se quiere es que tengan un esbozo general del marco teórico. No tiene que ser, no tiene que ser muy extenso, quizás van a tener solamente unos muy poca literatura, van a tener poco tiempo para hacer una revisión de literatura, pero la idea es que ya vayan estructurando esta forma de separar, no vayan respetando esta forma de separar. Este es un ejemplo. Probablemente el tema de investigación de ustedes requiera otra forma de estructurar el marco teórico, está bien. Por ejemplo, en este de acá, lo que he hecho es lo siguiente. He empezado hablando sobre la relación entre digitalización y transformación y formalización empresarial. Quizás acá adelante pude haber puesto una sección solamente sobre digitalización o transformación digital, otra sección sobre formalización. Luego, recién una tercera sección donde los relacionen. Y bueno, no me voy a enfocar en toda la digitalización porque es un tema demasiado enorme. Solamente me voy a enfocar en facturación electrónica, simplificación tributaria, en acceso al crédito. Entonces me voy a enfocar en algunas cosas más específicas. Entonces, si bien es cierto, en esta sección 3 estoy hablando de toda la digitalización, recién acá abajo me estoy especializando o me estoy centrando en una parte de la digitalización. Y más abajo quizás puedo aumentar evidencia para el mundo, evidencia para América Latina, evidencia para el Perú, ¿no? Bueno, vamos a poner, este sería 3 4 5 acá la evidencia, ¿no? Evidencia empírica, y puedo poner en una parte evidencia en el mundo, en otra parte evidencia en América Latina, o en lugar de América Latina puedo poner países de ingresos medios, dentro de los cuales está Perú. Y ojo, que al momento de citar, traten de siempre, o sea, si tienen una afirmación, un dato, siempre traten de citarlo. A ver, leamos esta parte de acá. Dice, la literatura sobre formalización ha identificado múltiples barreras que impiden la transición de las empresas informales al sector formal. De Soto, en 1989, argumenta que la burocracia y los costos administrativos desincentivan la formalización, mientras que Perry y colaboradores en el 2007 sugieren que el acceso a financiamiento formal es un factor clave para reducir la informalidad. Con la llegada de la transformación digital, varios estudios han analizado la formalización. Golin en el 2008 encuentra que la introducción de tecnologías digitales en sectores productivos ha permitido aumentar la eficiencia empresarial y reducir la informalidad. Por otro lado, Bru y McKinsey en el 2014 examinan programas de facturación electrónica en Brasil y encuentran que estos han mejorado cumplimientos tributarios en pequeñas empresas. ¿Qué más? Luego, el acceso al financiamiento es una de las barreras más importantes para la formalización de empresas. Domingo, Kuhn y Clapper en el 2013 analizan la relación entre inclusión financiera y desarrollo empresarial, mostrando que las pequeñas empresas que tienen acceso a servicios bancarios digitales tienen mayor probabilidad de formalizarse. En la misma línea, Beck y colaboradores en el 2018 encuentran que las plataformas de pago digital han reducido los costos de transacción, facilitando la integración de las empresas, de las pequeñas empresas en el sector formal. Entonces, como se dan cuenta, no solamente estamos resumiendo, sino como estamos conectando lo que encuentran cada uno de los autores. Si encuentran estos grafiquitos, estos diagramas donde aparecen la forma en la cual una variable afecta a la otra, sería genial. En muchos temas probablemente no van a encontrar un diagrama ya hecho, pero ustedes lo pueden
elaborar en base a lo que están encontrando en la revisión de literatura, ¿no? Esto ayuda un montón, tener un diagrama de canales de transmisión ayuda mucho para visualizar el tema, así que traten de tenerlo. Luego, en la metodología, yo sé que ustedes todavía no tienen la obligación de conocer a detalle y a profundidad el método que van a utilizar, pero deben tener al menos una idea de qué se puede hacer y saber que existen datos y métodos que permitan contestar a su pregunta de investigación. Pues acá simplemente estoy poniendo, este estudio utilizará una combinación de análisis secundario, de datos secundarios y modelado econométrico. ¿Qué son datos secundarios? Son datos que ya han sido levantados por otra persona u otra institución. Datos primarios son los datos que yo recojo por mi cuenta. Al menos en nuestra universidad, en economía, solemos trabajar con datos secundarios, ¿no? Datos que ya lo levantó el INEI, que ya lo levantó el Banco Central, el Banco Mundial. Muy pocas tesis se hacen con datos primarios, ¿no? Es raro encontrar una tesis que utilice una encuesta que ha sido realizada por el mismo alumno. Entonces, la mayoría son datos secundarios. Y modelado econométrico para evaluar el impacto de la digitalización en la formalización empresarial emergente. Fuentes de datos. Acá yo conozco que hay una encuesta de empresas del Banco Mundial que se llama Entrepreneurship Survey y que contiene la información sobre uso de herramientas. Acá yo podría agregar una descripción de qué es esa base de datos, cómo se levanta, cuál es su diseño muestral, en qué año se levanta, con qué periodicidad, con qué frecuencia. Todo lo que sea necesario conocer sobre eso, sobre esa encuesta, sería necesario ponerle acá, ¿no? Por ejemplo, esa encuesta se levanta en 5, 6, 7 países, se levanta anualmente, mensualmente, trimestralmente, se levanta de forma aleatoria, y si se levanta de forma aleatoria, es una aleatorización simple, estratificada. ¿Tiene cuántos módulos? ¿Tiene solamente 10 preguntas, 20 preguntas? ¿Qué tipos de preguntas tiene? ¿Solamente preguntas sobre la productividad de las empresas? ¿Tiene preguntas sobre cantidad de trabajadores, sobre costos, sobre ganancias, utilidades? ¿O es una encuesta más general? Todo eso lo podría describir acá en varios párrafos y sería lo ideal, porque eso muestra que ustedes ya saben, ya conocen de qué va esa base de datos, ¿no? Ya conocen que esa base de datos es, va a ser usable, van a poder usar esa base de datos para contestar su pregunta de investigación. Y también acá dice que vamos a utilizar una base de datos del BIT y de la OECD. También ahí debería describir, ¿no? ¿Para qué países se levanta todos los años, con qué frecuencia, cuántas preguntas, qué tipo de información, es aleatoria, no es aleatoria. Y luego, bueno, esto no es necesario para ustedes, esto no tienen que escribirlo, pero se asume que para hacer su revisión de literatura ustedes van a utilizar repositorios de material bibliográfico, como Google Scholar, Econlib. No tienen que escribirlo, pero se supone que van a utilizar eso. Robert, cuéntame. Sí, profesor, buenas tardes. Ah, entonces solo lo mencionamos eso nomás, ¿no? No lo vamos a profundizar en nuestros trabajos. O sea, esto de estar seguros qué base de datos y qué método van a utilizar, lo deben tener definido y totalmente entendido y descrito en tesis uno. Por ahora, lo que queremos es que lo sepan superficialmente. Y eso lo pueden escribir, no sé, unos cuantos párrafos, pero tampoco les pedimos de que sepan el método y sepan los datos a profundidad, ¿no? Porque seguro la mayoría recién está en econometría intermedia, algunos quizás recién están en fundamentos de econometría. Entonces, tampoco tiene sentido que desde ahora sepan todo, 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 todo del método y de la base de datos, pero sí al menos que vayan entendiendo lo más general, lo más, lo menos profundo, ¿no?
al menos sepan qué es el método, sepan qué base de datos es, ¿no? Lo general. Tampoco les pedimos que descarguen la base de datos, que hagan gráficos estadísticos con la base de datos, pero sí que sepan qué cosa es. Y acá, por ejemplo, en el enfoque econométrico, lo que deberían poner es, en este ejemplo, ¿no? Dice, voy a utilizar diferencias en diferencia, que es un método que seguro van a aprender en econometría intermedia. Y acá podría escribir rápidamente, ampliamente, generalmente, qué es ese método, ¿no? Entonces, digo, tal autor creó este método en tal año y consiste en tal cosa. Para aplicar este método se tienen que cumplir tales supuestos. Se necesita para aplicar este método una base de datos de tal tipo. Al menos se necesitan tantas observaciones. Este método también se puede aplicar en tales contextos. Eh, la ecuación para aplicar ese modelo es esta. Los análisis adicionales luego de este método son tales. Para verificar la robustez de, de los resultados se pueden aplicar tales test de hipótesis. Entonces, solamente mencionarlos, explicarlos generalmente, pero no es indispensable, no es obligatorio que sepan a profundidad de qué van. Listo. Y finalmente la hipótesis. La hipótesis es solamente una respuesta tentativa, una respuesta que quizás la respuesta que yo espero encontrar al final de mi investigación. Esa hipótesis no necesariamente va a ser lo que van a encontrar, posiblemente van a confirmar su hipótesis al final de la investigación, pero también puede suceder de que encuentren todo lo contrario. Y está bien, no hay problema. Lo que queremos en este momento es simplemente que mencionen si mencionen cuál va a ser el resultado que ustedes creen y por qué creen que va a ser así el resultado. Y en el momento de responder el por qué creen que van a encontrar ese resultado, tienen que explicar los canales de transmisión. Por ejemplo, en este de acá, mi hipótesis sería, siempre empiezo la hipótesis con la frase donde explico si el efecto va a ser positivo, negativo o ninguno, ¿no? Por ejemplo, acá, mi primera oración sería, yo espero, bueno, eh, la hipótesis de esta investigación es que a mayor empleo se reduce la violencia doméstica contra las mujeres en el contexto de la economía peruana del año 2010 al 2020. Punto. Y luego de esa oración, que es simplemente decir cuál es la relación entre variables, una relación positiva, negativa o no hay relación, explico por qué. Ahí explico. Según las diversas teorías, el empleo cuando las mujeres tienen empleo, eso reduce su tiempo en el hogar y eso las expone menos a la interacción con la pareja y eso reduce la violencia. Por otro lado, cuando las mujeres tienen empleo, eso les da ingresos propios, lo cual mejora su poder de negociación sobre la pareja o dentro del hogar. Y el poder de negociación hace que las personas estén menos propensas a sufrir violencia. Entonces, todo eso, toda esa explicación tiene que ser puesta en la hipótesis. Eh, y si creen que va a haber efectos heterogéneos, también lo tienen que poner. Acá posiblemente va a haber efectos heterogéneos o también puede haber excepciones. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo creo que mayor empleo va a generar menor violencia, ¿no? Pero posiblemente ese efecto sea distinto entre la población rural que la población urbana. ¿Por qué? Porque las sociedades son muy distintas. Entonces, quizás ese efecto va a ser muy fuerte en la zona urbana y va a ser menos fuerte en la zona rural. O quizás creo que voy a encontrar que va a haber un efecto más fuerte en las mujeres más pobres y no tanto en las mujeres de niveles socioeconómicos altos. ¿Por qué?
Eso lo explico en la hipótesis. También puedo encontrar que el efecto de empleo en violencia puede ser más fuerte en mujeres jóvenes y no tanto en mujeres ya mayores. Entonces, eso también explico por qué creo que va a ser ese efecto diferenciado. También puedo encontrar excepciones. Por ejemplo, si yo estoy estudiando que presencia de minas, mayor presencia de minería genera más desarrollo, pues mi hipótesis va a ser las regiones con mayor presencia del sector minero tienen niveles de desarrollo más altos. Pero, excepcionalmente, va a haber algunos casos donde el efecto es lo contrario. ¿Por qué? Quizás porque hay corrupción en esos lugares, quizás porque son lugares donde la minería es ilegal, quizás porque esos lugares tienen condiciones climáticas o condiciones de vida distintas a las demás, entonces va a haber excepciones. La hipótesis tiene que incluir el efecto general que yo creo que voy a encontrar, tiene que incluir los canales de transmisión por los cuales creo que se va a cumplir esa respuesta, tiene que incluir si creo que va a haber efectos heterogéneos y explicar por qué, si creo que voy a encontrar excepciones y también explicar por qué. Todo eso tiene que estar en la hipótesis. Entonces, no solamente es una respuesta corta, sino tiene que ser una explicación con bastante detalle. Leamos acá. Este estudio contribuye, bueno, ese no es, ¿no? Esta es la hipótesis. Me equivoqué de slide. Dice, se espera encontrar que la digitalización ha tenido un impacto positivo en la formalización de pequeñas empresas en América Latina, ¿no? Todo esto es esa primera oración que les comenté. En la primera oración solamente pongo cuál es el efecto, positivo, negativo, no hay efecto, eso en la primera oración. Y luego tengo que explicar los canales, ¿no? Acá falta explicar, ya acá está. Acá falta explicar los canales. Acá nos falta explicar los canales. Acá debería poner. Esto sucede porque la teoría nos dice que la mayor digitalización reduce los costos de cumplimiento tributario. Y eso va a ser más probable que las empresas se formalicen. Mayor digitalización reduce las barreras para la formalización. Entonces las empresas van a tener mayor facilidad para formalizarse. Entonces todo eso de los canales de transmisión los pongo acá. Luego dice que hay efectos heterogéneos. Esto de acá que estoy poniendo son efectos heterogéneos, ¿no? Variación según países y nivel de acceso de financiamiento. Puede ser que en algunos países el efecto sea altísimo, en otros sea cero, inclusive en otros sea un efecto negativo. Y entre los resultados más importantes que creo que voy a encontrar está esto. Mayor formalización en sectores con acceso a tecnología digital. Efectos diferenciados según el acceso al crédito. Variaciones en los efectos según el entorno regulatorio. Y explico por qué creo que voy a encontrar esas diferencias en el efecto. Hasta ahí pregunta, chicos. Y lo último, toda investigación, toda, sea tesis, sea trabajo de bachillerato, sea un paper para publicar en una revista, debe tener algún aporte, sea académico o sea a la política pública. Y este aporte lo deben tener claro ustedes, porque ese aporte luego se puede incluir en la motivación, o se puede incluir en la introducción, o se puede incluir luego en las conclusiones. Creo que la profesora no lo pide todavía, pero en el momento que lo pida, deberían poner algo así, ¿no? Dice, este estudio contribuirá a la literatura sobre digitalización y desarrollo empresarial, proporcionando evidencia empírica sobre el impacto de la tecnología en la formalización.
También ofrecerá insumos para diseñadores de política pública, sugiriendo estratégicas para fortalecer la adopción de herramientas digitales en pequeñas empresas como una vía para mejorar la recaudación y la inclusión financiera. Además, permitirá identificar vacíos de la literatura sobre informalidad y tecnología, proponiendo nuevas áreas de investigación sobre cómo la transformación digital puede integrarse en políticas de formalización en América Latina. Acá está como un poquito eh, general la contribución, pero seguro mientras ustedes van a ir investigando y leyendo más sobre el tema, se van a dar cuenta que sus investigaciones pueden tener muchas aplicaciones luego. Por ejemplo, si están haciendo un tema de violencia y empleo, eso puede servir para el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. Entonces, pueden poner ahí, ¿no? Se me ocurre. Este tema de formalización, ¿no? También servirá como insumo o como potencial insumo para el Plan Nacional de Formalización Empresarial y para el ah, y aportará de mm, y aportará recomendaciones para el cumplimiento de las exigencias de la OSD, ¿no? Nuestro país está buscando ingresar a la OSD y para ingresar ahí hay que cumplir un montón de requisitos y uno de los requisitos es tener mayor tasa de formalización empresarial. Entonces, este estudio puede servir para ayudar a cumplir los requisitos de la OSD, ¿no? Entonces, esas cositas se pueden poner ahí porque, como les comenté alguna vez, una investigación no solamente trata de ser muy bueno haciendo revisión de literatura y muy bueno con manejo de base de datos y con econometría, sino también tiene que ver la forma en la cual uno vende su investigación. Entonces, una forma de vender tu investigación, de convencer que tu investigación es importante, es mencionando su amplia utilidad o su importancia futura y sus usos posibles, ¿no? Entonces, traten igual de pensar en ello, porque eso se va a utilizar luego en la introducción o en la motivación o también en las conclusiones. Chicos. Ya, chicos. Entonces, eso es lo que os quería presentar hoy. Solamente ese ejemplo, que si bien es cierto, es un ejemplo perfectible, más o menos
La idea es mostrarles la estructura que debería tener cada una de esas partes de su propuesta. Sí. Ok, chicos, entonces me quedo conectado por si quieren conversar sobre sus temas individuales y si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Em, Profe, yo tenía una dudita acerca del ensayo que le mandé. Hola María, sí, perdón, no me di tiempo para chequearlo. Voy a tratar de checarlo mañana temprano. Ah, ya. Ok, está bien. Ya, María, cuídate. También quería saber, o sea, de lo que nos dijo, o sea, la parte de la introducción en sí tiene que ser más grande o más pequeña que el marco teórico. Porque el marco teórico, según entiendo, o sea, parece que es gigante. Sí, la introducción no debe ser más de página y media. O sea, lo ideal es menos de una página inclusive. Un extremo, página y media. Y eso. Ok. Em, y acerca de lo que nos dijo de las conexiones entre las variables, o sea, si yo encuentro no conexiones exactas, pero sí, o sea, que llegan, por así decirlo, a una misma variable que no estoy viendo, pero que algo así se relacionan. Algo así podría ser también, o podría decir que como ambas llegan, entonces llega a ser una relación, ¿o no? Depende del tema. Voy a chequear tu investigación y tú lo que me mandaste. Y según ello te respondo, porque depende mucho de la investigación. Ah, ya. Depende mucho del Ok, tema. ok. Muchas gracias. María, Josué, cuéntame. Josué. Hola, Diego. ¿Apuntaste mi asistencia? Porque sí estuve en la clase, solamente que se salió un toque el Zoom. A ver, acá están cargas. Sí, ya está. Sí, porfa. Ya, dale. Muchas gracias. Fíjate. Sí, profe, buenas tardes. Yo le quería hacer una breve consulta acerca de la siguiente presentación que vamos a tener. Eh, Ajá, para cuéntame. esa para esa presentación ya vamos a tener que llegar a esas 5.000 palabras junto al marco teórico, la introducción. A eso sí no estoy seguro. Como te comenté, las indicaciones, esas sí las tiene la profesora, Allá. pero creo que sí. Confirma con ella, pero creo que sí, ya tienen que tener las 5.000. Ah, ok, ok. No, sí, porque yo tenía mi introducción que más o menos era de hoja y media y justamente a eso quería llegar. Ya debería cortarle, creo que es suficiente porque yo le envié los modelos básicos, los test que había hecho para hacer con los borradores, ¿no? Ujú. No sé, los llegó a revisar, creo que me había comentado y ¿está bien así? Sí, sí, mejoraste bastante en la última que me mandaste. Sí, sí, o sea, la introducción tenía buena extensión, pero no hay que extenderse mucho. El marco teórico sí, con mucho más detalle se puede hacer. Ah, ya. Entonces, mi introducción con la carita y media que ya le había presentado ya no la toco ya. Sí, no, trabaja en el marco teórico. Ya, esas 5.000, tengo que llegar a esas 5.000 con el marco teórico o también con bibliografía, con revisión de literatura. Eh, o sea, creo que no cuenta bibliografía. Todo lo demás sí es 5.000 palabras. Ah, ya, o sea, Todo lo demás junto es cinco todo el mil. trabajo, prácticamente todo el trabajo es de 5.000 y el resto ya no importa el tamaño de la bibliografía, así que no se va a contar. No, eso no se cuenta. La bibliografía no se cuenta como palabras. Ah, ya, ok, está bien. Ya, muchas gracias entonces. Cuídate, Robert. Cuídese.